Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Andrés Durán les saluda, docente de la asignatura de Administración de Riesgos Financieros. El día de hoy vamos a retroalimentar un poco los ejercicios que tenían que resolver para el cierre del primer bimestre, en virtud de que han habido algunas confusiones. No muchas. El problema principal que he identificado lastimosamente es que ha habido mucho plagio. Eh, Compañeros, pues que supongo que han cogido los trabajos de otros compañeros y claro, si alguno tenía algún error, pues se ha replicado el error varias veces. Entonces, de cara a los ejercicios que pudieran tal vez tener un poco más de confusión, voy a resolverlos. A nivel teórico, pues la verdad es que no tengo mayor cosa que decir. En general, las respuestas están bien. No me voy a centrar en las preguntas teóricas, sino más bien en las preguntas prácticas, ¿no? Para esto tenemos que utilizar el libro de Finanzas Internacionales de Markowitz, que honestamente creo que presentaba ejemplos bastante buenos de cómo ir resolviendo con respecto a los tipos de cambio spot, a los tipos de cambio futuros, los rendimientos de mercado local, los rendimientos de mercados internacionales, la inflación local, la inflación extranjera. Además, no había una única forma, en algunos casos, de resolver los ejercicios, pues, como ustedes habrán visto, hay las aproximaciones, especialmente cuando hablábamos de la prima de futuros, y otras ecuaciones, pues, un poco más exactas, no tanto así como una aproximación. Entonces, al final yo he valorado que cualquiera de las dos respuestas está bien. De todos modos, creo que sí era importante, pues, que pudiera explicar un poco de qué iba esto. Después, en esta segunda unidad, vamos a dar inicio a la unidad número 3 relacionada con los riesgos financieros. ¿Ok? Entonces, hoy día voy a procurar un poco conversar ya de lo que es el riesgo financiero, un concepto de riesgo que seguramente no, si lo han estudiado, pues probablemente haya que refrescarlo para entender las clases que se vienen adelante, que básicamente va a ser análisis del riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de tasas de interés, el riesgo de liquidez. Si nos da el tiempo, aunque no necesariamente esté dentro del plan, me gustaría ver si podemos hablar de riesgo operativo y pues por último riesgo de divisas, ¿ok? El riesgo relacionado con los tipos de cambio. Bien, entonces en esta semana 9 damos inicio un poco revisando lo que fue la última tarea del bimestre, del primer bimestre. Eh, Solo lo voy a recalcar una última vez. Realmente, como estudiantes, pues ustedes son libres de hacer lo que estimen mejor para, para su proceso de aprendizaje. Desde mi perspectiva y en general, em, en el contexto del espíritu académico que nos rige como docentes en la UTPL, el plagio en general eh, está mal visto, y no solo mal visto, sino además penalizado. ¿Ok? Entonces, han habido y encontrado dos tipos de plagio. El primero que ha ganado mucha popularidad, llamémoslo así, no sé si es bueno llamarlo como popular, pero que se está usando con frecuencia, que es el uso de inteligencias artificiales para responder preguntas. Incluso ustedes saben que hay inteligencias artificiales a las que les pones el problema y te lo resuelve. Tengo estudiantes que han pegado los problemas y me copian incluso las preguntas que les hace la inteligencia artificial, la interacción que tienen. Si no has entendido esto, dale clic a no sé qué. Así, me lo han pegado tal cual. Evidentemente, este tipo de trabajos van a tener cero porque no hay un desarrollo propio. Cuando hablamos de la Universidad Técnica Particular de Loja, estamos hablando de procesos pedagógicos que tienen muchísimos años
y que le han dado el carácter y la reputación que tiene a la universidad para formar estudiantes. Hay pedagogía detrás de cada deber, de cada tarea. Entonces, em, lastimosamente, si se utilizan elementos como el plagio o las inteligencias artificiales, no se está cumpliendo el proceso de aprendizaje correcto por el cual nosotros como universidad validamos que tal o cual persona, estudiante, ha completado un curso que le avala competencias para ser un profesional. ¿Ok? Entonces, mientras de mí dependa, porque esto lo he comunicado a la dirección de la carrera, le he mandado fotos, ejemplos de las copias, de los plagios, del tema de inteligencia artificial, y me han dado la libertad de mantener las calificaciones en cero cuando lo amerita. Em, por ahí hubo alguna inquietud, porque yo les mandaba, pues, para que revisaran ustedes mismos y pasaran los antiplagios. Yo utilizo tres herramientas antiplagio de inteligencia artificial, no solo una. Evidentemente no les mando todas, porque sería un comentario muy largo, les mando alguna de las que utilizo. Eh, un par de compañeros han aceptado que efectivamente han utilizado esta herramienta, se disculparon, me pidieron otra oportunidad y no se las di. No, no comulgo con este tipo de prácticas. Y debo decir que, lastimosamente, este es uno de los cursos en donde más plagio identificado, ergo, las calificaciones promedio están bajas. Después hay los que efectivamente, pues sí se han esforzado y tienen buenas notas. Más allá de eso, más allá de las notas y a lo que quería llegar con todo esto, es que realmente no reviste de importancia graduarse en sí mismo, de tener un cartón. Esto no es lo más importante para su futuro profesional. Insisto, es un consejo que no me han pedido, nadie me ha preguntado al respecto, pero se los doy por interés de que les vaya bien en la vida, ¿ok? Sacar un cartón de ingeniero, de licenciado, de lo que sea, sirve de poco si es que no dominan técnicamente la materia. La competencia laboral es muy fuerte, ya no competimos solo a nivel nacional, competimos a nivel internacional, se han difuminado las fronteras, yo mismo trabajo para empresas del exterior, entonces ya no competimos solo entre ecuatorianos, por así decirlo, sino que ya es una competencia más regional, global inclusive. Y si no estás bien preparado, si no has aprendido lo que te enseñan en la universidad, tienes menos competencias, menos herramientas para competir en el mercado laboral. Está claro, como digo, cada quien es libre de optar por la opción que desee, em, pero yo no lo recomiendo. O sea, las oportunidades laborales para ganar bien necesitas tener dominio técnico de muchas cosas. Eso es lo que exige hoy el mercado laboral bien remunerado. Evidentemente hay un mercado laboral mal remunerado que necesita personas con pocas competencias para para poder operar. No necesitan gente sobrecalificada o con muchas competencias. Igual y con todo el respeto, o sea, alguien que igual va a estar solamente en una caja registradora no necesita dominar temas de rendimientos en Estados Unidos, rendimientos nacionales, tipos de cambio. Por lo demás, si es que alguien tiene que trabajar en un fondo de inversión donde pagan $80,000 al año, entonces ha de dominar esta materia. No me quiero extender mucho más. Lo digo para prevenir que mientras de mí dependa, evidentemente alguno se me pasará, por supuesto, pero mientras yo identifique que hay plagio o utilización de inteligencia artificial, pues van a tener una calificación de cero. Dicho esto, voy brevemente a revisar un par de los ejercicios que hicimos, que en las tareas, que envié en las tareas, a fin de que ustedes pues puedan retroalimentar, ¿ok? Nuevamente, si tienen inquietudes, pues saben que estoy a la orden. Ok, vamos a ver primero los que creo que eran un poco más fáciles. Les mandé varios ejercicios de Markowitz, incluso por si alguien quisiera pues hacer
otros y no solamente los que les envié. Particularmente, mi intención era mandar entre 8, 9, 10 ejercicios, no mucho más. Yo creo que si la mitad de esos son teóricos, pues la otra mitad sí te permite hacer un poco de ejercicios y repasar el contenido académico. Entonces, el- como digo, no voy a detenerme en la parte de las preguntas teóricas porque creo que eran relativamente fáciles. Mi intención es que pudieran tener un contexto histórico. Estas preguntas teóricas tenían el objetivo de entender cuál es el génesis de todo el tema de finanzas internacionales que nos ha llevado al punto en el que estamos y, y técnicas que actualmente se utilizan para hacer cálculos, especialmente tipos de interés, ¿ok? O por el contrario, tipos de cambio futuros. Entonces, em, vamos con el ejercicio número 12, ¿no? Y aquí era relativamente sencillo, nos proponían unos datos de rendimientos y de inflaciones, locales y extranjeros. El libro particularmente trata los temas locales como México, como la M, e internacionales como la E de Estados Unidos, ¿ok? Los que leyeron el texto, pues saben que eso se refiere la E y la M. Entonces, dice que el rendimiento, el interés, digamos, en el extranjero es de 3,1%, el interés local, perdón, la inflación local es del 4,5% y la inflación en el extranjero es de 2,3%, todo en términos porcentuales. Entonces nos dice calcule la tasa de interés real en Estados Unidos. Si yo sé que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación, y yo tengo la tasa de interés real del exterior y la tasa de inflación del exterior, pues calcular la tasa nominal era simplemente una resta, ¿no es cierto? Una ecuación de primer grado. 3,1 rendimientos en el exterior menos, porque esta inflación pasa al revés. A ver, un segundo. Tasa de interés real es igual a tasa nominal menos la inflación en el exterior. Correcto. 3,1 menos 2,3. Tengo el 0,8 de la tasa de interés real de los Estados Unidos. Y después esa misma fórmula la voy a emplear para la letra C. ¿De acuerdo? La letra C depende del cálculo en la fórmula, en el literal B. ¿Y qué me propone el literal B? La tasa de interés nominal en México que compensa la diferencia entre las tasas de inflación entre los dos países. Aquí tenemos que uno más el rendimiento en México, que es el rendimiento local, es igual a uno más el rendimiento en el exterior, que multiplica uno más la inflación en local, dividido para uno más la inflación en el exterior. Esto de aquí es igual a 1,053. Si yo al uno que está sumando le paso a la derecha en ecuación de primer grado a restar, tengo que el rendimiento local en México es del 5,53%. Y aplico exactamente esta misma fórmula que utilicé en el literal A para calcular el interés real en el literal B. 5,3 menos 4,5 es igual a 0,08. Entonces, más o menos México y Estados Unidos, digo más o menos porque es una aproximación, este es un ejemplo de esas aproximaciones que hablaba al principio. Tienen una misma tasa de interés real, lo que significa que la tasa de interés y paridad de poder adquisitivo son iguales o muy parecidas. En caso de que no sea así, existen oportunidades de arbitraje. Por supuesto, se puede llegar a estos resultados o muy parecidos utilizando otra información como tipos de cambio, spot o futuros. Pero como el ejercicio nos da esta información de aquí, pues tenemos que utilizar estas fórmulas relativamente más sencillas. Si alguien utilizó algo más complejo, incluso diciendo alguna inferencia, si me pusieron en los datos, lo doy por válido. Bueno, después tenemos las preguntas teóricas. Como digo, me voy a pasar un poquito esto para ver unos dos ejercicios más. Entonces, tenemos un primer ejercicio donde nos dice que en el 2005, febrero del 2005, tenemos la siguiente información. Tipo de cambio spot, 11,15. Tipo de cambio forward, 11,83. Nuevamente, estos son pesos por dólar. Tenemos el rendimiento del mercado local y el rendimiento del mercado en el extranjero. ¿Ok?
El rendimiento del mercado local está en pesos, el rendimiento del mercado extranjero está en dólares. Se calcule la prima del dólar a futuros a 315 días y anualizada. Entonces, esto lo tenemos en la página 140, el capítulo 7, paridad de tasas de interés. Y entonces aquí podríamos utilizar algunas de las fórmulas que nos proponen aquí. Cualquiera de ellas va a ser una aproximación real, adecuada, ¿de acuerdo? A a los resultados que buscábamos. Incluso por aquí, miren, si se dan cuenta cómo está este símbolo, es más o menos, quiere decir ese símbolo, no es exactamente igual, pero es muy parecido, ¿ok? Entonces, de hecho, yo la fórmula que estoy aplicando me parece que es esta de aquí, donde dice la prima de dólares a futuro. Yo voy a coger y dividir el tipo de cambio forward para el spot y restarlo menos uno. A esto lo multiplico por 100% y voy a tener que la prima de dólares anualizada es de 6,96. ¿Ok? Después dice calcule el rendimiento en pesos de los depósitos en dólares. Vamos a utilizar el rendimiento en México, o sea, la fórmula del rendimiento, que es pues esta larga de aquí, ¿sí? Aquí no había que confundirse, hay veces que dividimos n para los 360 y otras veces que dividimos 360 para n, ¿de acuerdo? Según lo que estamos buscando, la RM o la RE. Y vemos que, resolviendo pues todo con estos datos de aquí, es 2,86. Aquí, por ejemplo, tenemos la RE, si se dan cuenta, tenemos que este rendimiento es de 9,86. ¿Ok? No se cumple la paridad de tasas de interés, evidentemente, porque hay una diferencia bastante marcada. Bien, un ejemplo muy parecido lo teníamos aquí en el número 12, en el que nos presentan nuevamente tipo de cambio spot, tipo de cambio futuro, el rendimiento en el mercado local y el rendimiento en el mercado extranjero, ¿ok? En general, esto es los ejercicios teóricos, digo, prácticos que se presentaron. Como ustedes ven, pues aquí están las fórmulas, pues se puede utilizar cualquiera de ellas para poder resolverlos. Eran, a mi criterio, relativamente fáciles. Insisto, si alguien tiene algo diferente, porque hizo algún supuesto o cogió información adicional de ejercicios que estaban más arriba o más abajo de los que yo presenté, también los he dado por válidos, ¿de acuerdo? Casi no había, la verdad tengo que decir que los que estaban resueltos estaban bastante bien, en general, en general. El mayor problema hubo cuando hubieron, como digo, esas pequeñas, bueno, no sé si decir pequeñas, esas copias que hubieron parciales en la mayoría de los casos. Bien, entonces, ahora vamos un poco a el tema que nos atañe ya para esta unidad, ¿ok? La- lo que viene a ser, perdón, un segundo, lo que viene a ser la tercera unidad. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, en esta tercera unidad vamos a hablar de riesgos financieros. Existen algunos de ellos. Uno que a mi criterio es bastante importante es el riesgo operativo. Si bien no forma parte del plan docente, pues me gustaría dedicarle un poco de tiempo si hay la oportunidad, ¿de acuerdo? Pero principalmente hablaremos de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, de mercado y de divisas. Vamos a ver un poco de conceptos fundamentales. Hoy día no voy a ampliar ninguno de estos temas en particular. Más bien voy a hacer una introducción a nivel teórico para que puedan tener una noción de lo que son en general estos riesgos, pero sobre todo refrescar el concepto de riesgo propiamente dicho. ¿De acuerdo? Porque como vemos hay varios riesgos, pero siempre hay un patrón común
que define lo que es el riesgo. Y eso es lo que me interesa que puedan reforzar en esta primera clase de cara al resto de la segunda unidad. Entonces, los riesgos financieros son la probabilidad de ocurrencia de eventos cuyas consecuencias van a ser económicamente desfavorables, ya sea para una empresa o también para un individuo, para una persona física o una persona natural, como también decimos. Los eventos pueden tener orígenes internos o externos, pero siempre son producto de el azar, llamémoslo así, o como mínimo no por voluntad propia, ¿ok? Ya cuando hay voluntad, pues hablamos de dolo y entramos en otro tipo de riesgos, pero principalmente pueden ocurrir por el azar, por cambio de condiciones que yo no puedo controlar, por ejemplo, como empresa, y que eh, y cuya existencia existe por la incertidumbre justamente que puede haber en los diferentes elementos internos o externos de cara a su ocurrencia. ¿Ok? Entonces, voy a poner un ejemplo exagerado. Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, se desplomaron las bolsas de valores. ¿De acuerdo? Claro, eso fue un evento externo que por mucho que alguien mitigara riesgos, no puede predecir, ¿de acuerdo? Entonces, existen eventos externos que pueden afectar y que simplemente su ocurrencia es producto del azar y evidentemente persiste en un estado de incertidumbre frente a su ocurrencia, ¿no? Como digo, me he ido a un ejemplo extremo para poder ejemplificar. Ahora bien, ¿qué es el riesgo en sí mismo? Hemos conceptualizado los riesgos financieros, pero detrás del riesgo financiero subyace un concepto más general, que es el de riesgo, ¿ok? Entonces, hemos de decir que el riesgo es un suceso futuro, importantísimo. El riesgo no puede ser algo pasado, porque ya pasó, la evidencia empírica me demostró si fue un siniestro o simplemente se quedó en una expectativa de que pase algo. No puede ser actual, porque entonces no hay incertidumbre y lo que me queda es que sea un evento futuro. Eso es un riesgo. Es algo que puede pasar en el futuro. No es ni pasado ni presente. Segundo, su ocurrencia ha de ser independiente de la voluntad de las partes inmersas en el proceso. Cuando existe voluntad, entonces ya no es riesgo, ya es un efecto doloso. Ahí ya podemos hablar de malintención, afán de daño, ¿ok? El riesgo es algo que es incierto e independiente de los inmersos en el proceso, o sea, de aquellas personas que no quieren, en personas o empresas que no quieren que acontezca algo que los perjudique, ¿ok? La tercera característica es que ha de ser de ocurrencia incierta, lo que decíamos hace un momento. O sea, si ya sabemos que va a pasar con certeza, entonces ya no es riesgo, ¿de acuerdo? El riesgo tiene que ser futuro, ajeno a la voluntad de las partes e incierto. Si yo ya sé que va a pasar, ya no es riesgo, ¿ok? Porque ya no hay elemento de incertidumbre. Evidentemente también ha de ser posible, o sea, cosas imposibles tampoco son riesgos. Y finalmente, su cuarta característica y más importante es que ha de tener consecuencias económicamente desfavorables. Si nos ponemos a pensar en un suceso futuro, ajeno a la voluntad de las partes en el sentido que no puedo controlar su ocurrencia, incierto y con consecuencias económicamente favorables, entonces estamos diciendo que alguien se ganó la lotería, ¿de acuerdo? Y eso no puede ser un riesgo. Porque si estoy teniendo un beneficio económico, entonces no es un evento riesgoso, ¿ok? Todo evento riesgoso ha de tener consecuencias económicamente desfavorables, ¿ok? Hacer algo que puede perjudicar a la compañía, ¿de acuerdo? Eso es concepto de riesgo general. Yo les he puesto aquí estos vistos, que es la línea inferior de este cuadro
de referencia, ¿ok? Suceso futuro, independiente de la voluntad de las partes, incierto y con consecuencias económicamente desfavorables. Eso es un riesgo. Hablemos riesgo de crédito, liquidez, de mercado, lo que sea. Si no cumple estas características, no es riesgo. ¿De acuerdo? Y por eso era súper importante poder conceptualizar de manera genérica, general, lo que es el riesgo. Entonces, ya dentro de los riesgos financieros, ya lo he mencionado un par de veces, tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo operativo. Más allá de que lo más probable es que de hecho, este no está en el contenido académico, no me quiero anticipar así si lo podemos revisar o no, pero usualmente estos son los riesgos clásicos financieros. Después está también el riesgo de divisas, que ese sí lo revisaremos, pero en mucha de la bibliografía que existe en torno a riesgos financieros, primero está el riesgo operativo antes que el riesgo de divisas realmente. ¿Ok? Entonces, el riesgo de mercado, y de hecho el riesgo de divisas no está subclasificado en muchas fuentes bibliográficas porque se lo puede considerar parte del riesgo de mercado. ¿Ok? Entonces, el riesgo de mercado está relacionado con fluctuaciones de los precios de acciones, bonos, materias primas. Claro, en cierto modo las divisas pueden considerarse un activo sujeto a variaciones de precios, porque finalmente la divisa es el precio de una moneda en términos de otra. Entonces, se pudiera considerar el riesgo de divisas dentro de el riesgo de mercado. ¿Ok? Después tenemos el riesgo de crédito, que está asociado a la posibilidad de que un deudor no cumpla con sus obligaciones de pago. Cuando una entidad financiera le presta dinero a un individuo, siempre existe la posibilidad de que el individuo no honre su deuda, que no devuelva. Entonces, esto es lo que consideramos riesgo de crédito. También tenemos el riesgo de liquidez. Veo que se conecta el compañero John Mauricio. Buenas tardes, no Inge, sé si me escucha. Buenas tardes. Sí, sí me escucha. ¿Cómo está John? Mire, me he adelantado al desarrollo de la tutoría porque lastimosamente, si bien yo ya pude subsanar mis problemas de conexión de internet, cuando se va la luz, pierdo, se pierde aquí en el barrio la conexión del proveedor de internet. ¿De acuerdo? Me ha pasado varias veces ya. Entonces, de hecho, tengo una clase de esta semana pendiente de dar la tutoría por este mismo problema. Entonces, a mí se va la luz más o menos aquí en la zona a las 6 de la tarde y más o menos a las 6:05, 6:10 yo ya me quedo sin internet. Se acaba la batería, parece que es la batería de los postes donde están las antenas y me quedo sin internet. Más allá de que yo ya solucioné mi problema de energía en el hogar, digamos, en mi oficina, eh, hay algo que no puedo controlar. Entonces he preferido grabarla porque el rato que se corte se sube a la nube, ¿ok? Esperemos que dé tiempo al menos de que suba a la nube para que ustedes puedan revisar la grabación, ¿ok? Si no, pues seguramente creo que regresa a las 10 de la noche la energía. eh, entonces ustedes pues ya podrán ver la grabación. Si se me corta, pues anticipo mis disculpas, ¿de acuerdo? Por eso estoy grabando con anterioridad, porque si no de aquí me tocaba esperar hasta mañana para poder grabarles. Entonces no he querido dilatar mucho más el tiempo eh, en tema de la revisión, retroalimentación de lo que fue la tarea. ¿Ok? Bien, entonces hablábamos del riesgo de crédito como la posibilidad de que deje de pagar el deudor. Los riesgos de liquidez son aquellos riesgos asociados a la imposibilidad de convertir activos y líquidos en activos líquidos de manera rápida, es decir, cuando se necesita. Una empresa puede tener muchos activos, ser grande en activos, pero a lo mejor tienes una máquina para una industria muy específica que, claro, igual te costó $1 millón, pero no tienes nadie que te compre, es decir, si en algún momento tienes que pagar deudas
y necesitas liquidez, salir a vender esa máquina no va a ser fácil. Entonces, por muchos activos que una empresa tenga, si esos activos no se pueden convertir en liquidez, es un riesgo. Y por último, el riesgo operativo que se produce en caso de que se materialice, se produciría por fallos en procesos internos a nivel de una organización, ya sean por personas, ya sean por sistemas, una combinación de ambas u otras, ¿de acuerdo? Incluso faltas de políticas, faltas de control. Yo siempre invito a las empresas pues a que tengan un auditor interno, siempre ayuda a mejorar procesos y políticas. Entonces, estos son los cuatro riesgos clásicos a nivel financiero, ¿de acuerdo? Por último, quería recomendarles que revisen este recurso educativo abierto. Eh, no es una charla de unos 5 o 6 minutos donde pues se resume esto que yo he explicado tal vez en un poquito más de tiempo, considerando pues que le he dado énfasis a la definición de riesgo en sí misma. Bien, no sé, John, si tiene alguna inquietud, como digo, si se me corta, me disculpo. No sé si tiene alguna inquietud, algo que quiera comentar de la primera unidad o del primer bimestre, de las primeras dos unidades o del primer bimestre en general. Bueno, básicamente por ahora no venía